Bienvenidos a otra noche misteriosa y escabrosa en la que les traigo un relato por demás escalofriante. Sobre todo porque se trata de un monstruo de la vida real que vivió y caminó entre nosotros. Para ser exacto, en el municipio del Estado de México conocido como Ecatepec. Este monstruo efectivamente comía humanos, justo como nos contaban nuestros padres que eran los monstruos que nos iban a comer si nos portábamos mal. En este caso no necesitabas portarte mal, solamente necesitabas ser mujer, ser madre soltera o mujer divorciada. Eran las preferencias del monstruito. Este monstruo es la mezcla de algunos ingredientes como abuso sexual, un golpe en la cabeza, violencia intrafamiliar, machismo, incapacidad de distinguir entre el bien y el mal, necrofilia, canibalismo y el culto a la Santa Muerte. Ay, cabrón. Mezclamos lentamente los ingredientes y obtenemos como resultado el protagonista de la historia en este momento, uno de los más grandes asesinos seriales que la historia tenga registro y orgullosamente mexicano. Diablos. No. A mi lado derecho tengo a Panacapu, a mi lado izquierdo tengo a El Fer, y esta es la historia del monstruo de Ecatepec. En el año de 1985, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a donde mando un saludo a mi compita Job. Michigan, el estado de Michigan. Job, Así como es. el vato de la historia de la gente que se vuelve en saco. Sí. No, de hecho, Job es el de la paciencia. Ah, por eso es que le convierte a la esposa en saco. No. No, ese no. Ajá. Eso fue en Sodoma y Gomorra. Así es. No, Job es otro. Un saludo a Sodoma y Gomorra. Aquí cruzando la frontera. California, creo que se llama. Bueno, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, volviendo al tema, en 1985 nació un hombre llamado Juan Carlos Hernández. O sea, es contemporáneo el vato, güey. Sí, de hecho, es 2 años más joven que yo. Contemporáneo. ¿Es contemporáneo, mujer? Sí, güey, yo nací en el 84. ¿Sí? Bueno, este hombre quería que le llamáramos el terror verde, pero como no son huevitos al gusto, le vamos a decir como se nos eche la chingada, ¿no? O sea, podemos decir Tienen peticiones. el moco verde, el imbécil. ¿Cómo quería que diga el monstruo verde? El monstruo verde, el terror verde. El vato ahora se quedó acá con un viaje como ochentero, nos escucha como villano de película ochentera. Aceroso, acá. Sí, güey, como una versión de Hulk mal hecha, Hulk viejito. Como el vato que salía haciendo cosplay de Hulk acá y que estaba bien gordo y que parecía como gelatina de... Como la gelatina de Hulk. Sí, bueno, de hecho este vato no estaba gordo, ¿no? O sea, tú lo ves y está bien normal, el vato está bien X. Incluso en el testimonio del vato, porque lo entrevistan un psiquiatra o un psicólogo, no sé qué chingado sea, tiene pinta de todo menos de psicólogo o psiquiatra. Pero lo está entrevistando y el vato pareciera lúcido.
O sea, tonto no es. No. El vato no es tonto. Y de hecho se necesitaba una mente bastante ágil para hacer todo lo que hizo ese güey. Durante 10 años vivió en la impunidad el güey, violando, asesinando, descuartizando, canibalizando, y en el municipio de Ecatepec, que curiosamente, gracias a este cabrón, aumentó la cifra de los llamados feminicidios en ese municipio como un 200%, una madre así. Ese güey sí mataba por nada más, o sea, por ser. De hecho, ese güey cumple perfectamente el término feminicidio. Ajá. Feminicidio, se supone que la definición es un güey que hace, o alguien que asesina a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Ese güey cumple el requisito perfecto para que ese tipo de crimen pueda existir como tal, pero no cualquier persona que mata a una mujer es un feminicida, como lo tratan de vender ahorita. Realmente tiene que ser por el hecho de ser mujer, y ese güey de su propia boca ha admitido que él odia a las mujeres y las mata, o las mataba, por ser mujeres. No había otra razón. Esto había su trama, ¿no? Sí, y ahorita vamos a ver cómo es que llegó realmente a odiar tanto, las razones que tuvo, que no es justificación, pero tenemos que saber las razones para poder entender el por qué hizo las cosas este animalito. Bueno, desde que Juan Carlos era niño, él relata que su mamá era una puta. Así, tal cual sus palabras, y yo no cambio nada. Él dijo que él escuchaba, él veía cómo le levantaban las patas y cómo la ponían de a perro, y mientras su papá estaba trabajando, la mamá se ponía a putear en casa, ¿no? Wow, ¿como profesión o...? No, por hobby. Ay, cabrón. Hacía home office la señora. Y luego, como eran de condiciones muy humildes, ni siquiera había otras recámaras, era una recámara separada por una cortina, entonces todo lo escuchaba y todo. Se miraba cuando se oía cuando tapaban la cortina y le chingaban. ¡Las frutas de la cortina! Y le estrellaban a su jefita contra la cortina. No debe estar bien sano. Pero bueno, Y mientras el mangina de su papá estaba trabajando, pues la mamá se dedicaba a eso. Y cuando el papá estaba en casa, la señora lo violentaba también al señor, lo golpeaba, lo intentó acuchillar. ¿la señora? Sí. Picarlo con un cuchillo, lo tenía sometido al señor, y ahí fue cuando Juan Carlos, que hasta ahí todavía era Juan Carlos, se le metió esa idea en la cabeza de que él nunca iba a permitir que una mujer lo pisoteara y lo humillara como fue humillado su padre. Qué feo, ¿no? Que tengas como ejemplo o mal ejemplo a una figura. Sí, pues es que lo ideal es que dijeras, ojalá llegue a ser la mitad de lo que fue mi padre. Pero en este caso, pues, no había manera, ¿no? Pero el puro hecho de ser tu madre, güey. Que tú miras, creo que a tu madre uno la mira de una manera muy diferente que tu madre. Que tu padre. Por supuesto. Entonces, güey, mirar todo eso, pues sí, genera un... Bueno, sí, ese es uno de los ingredientes, ¿no? Sí, después, bueno, él aparte no era un chico muy listo, pero ahorita vamos a llegar a la parte donde se volvió listo. Juan Carlos, ¿qué pasó? Oh, que nada. Sí, cortamos. Sigue. ¿Sí? ¿No cortamos? No cortamos. Ok. Bueno, Juan Carlos también, cuando su mamá estaba, que se iba por ahí que no hacía home office, sino que trabajaba a domicilio, algún hotelillo, qué sé yo, a él lo dejaban encargado con una señora que era amiga de su madre, señora la cual se encargaba de cuidarlo. Pero dice Juan Carlos que la señora se la chupaba, lo montaba y lo hacía tocarla de maneras que a él le resultaban desagradables. Es decir, Juan Carlos era víctima de abuso sexual, aparte de la violencia intrafamiliar. Y entonces vamos echando más ingredientes a nuestra sopita. Está fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, las calificaciones de Juan Carlos, como ya les dije, pues no era un chico muy brillante y eran calificaciones bajas. Él mismo lo reconoce, él era un niño tonto. Pero a los 10 años se cayó de unas escaleras desde un segundo piso y se golpeó fuertemente la cabeza, tuvo una contusión. De hecho, tuvo exposición craneal. ¡Ay! En esta parte se levantó la tapita. Sí, le quedó así en la cara, ¿no? Como lengua. Como copete, ¿no? Como Joaquín. Sí. Y estuvo 30 días hospitalizado, pero cuando salió del hospital se volvió un chico extremadamente listo.
sus calificaciones en la escuela se potenciaron al grado de que sacaba puros 10 y le resultaba muy sencilla la escuela. ¿Hay una explicación científica para eso? Sí, de hecho sí la hay y ahorita... Sabía que tenías la pinche... Tuve 2 semanas para preparar ese tema. Bueno, entonces él estuvo internado por 30 días ahí. Él dice que al salir pues salió mucho más listo, calificaciones mucho más altas e incluso más allá, porque él dice que él podía ver cosas que otros niños no podían ver. Es decir, futuro, cómo empezó a desarrollar una especie de esquizofrenia. Entonces empezó a escuchar voces y se le empezó a aparecer un perro negro que lo iba a acompañar y que hasta la fecha lo acompaña en el lugar en el que está. Bueno, les decía que sí, hay evidencia de un estudio que realizó la Universidad de Cambridge. Reveló que un golpe en la cabeza está asociado a cambios de conducta como violentos. Es decir, la gran mayoría, y lo puedes investigar, y de hecho aquí lo van a estar viendo en este programa a lo largo de los episodios, como un golpe en la cabeza es parte del pasado de casi todos los asesinos seriales. Es parte de los ingredientes. Ajá. No necesariamente porque te golpeaste la cabeza te vuelves un asesino serial, sino que es parte de la ecuación final en la que resulta, ¿no? Es como una evolución, se podría decir, para desarrollar no necesariamente en ese orden que pasó Juan Carlos las cosas. O sea, puede ser antes o después de algún trauma que hayan tenido, pero el golpe en la cabeza está ahí, la contusión está ahí. Es uno de los ingredientes. Sí. Bueno, entonces ya Juan Carlos, cuando se independizó, pues empezó a trabajar como pepenador, como mesero, como vendedor, pero no duraba en ningún lado en sus trabajos porque era una persona altamente inestable, y él mismo lo reconoce, era un huevón. O sea, el vato era huevón y no duraba en ningún lado. Incluso se enlistó en el ejército. Y si me permiten, por aquí tengo el dato, se enlistó en el 2º batallón de guardias de cuerpos presidenciales, en el cual tampoco duró mucho tiempo. Pero por lo menos en el ejército tuvo la oportunidad de Perdón. Te perdono. Creo que sí, pero era para guardia presidencial, se podría decir. Sí, ¿no? Pues lo que pasa es que, acuérdate que el ejército, cuando llegó Felipe Calderón, tuvo su ¿cómo te diré? Su cuerpo de militares que lo protegían, como el Estado Mayor Presidencial. Entonces el güey pertenecía. Pero que no le hacen exámenes psicométricos, güey, o algo. Pues es que el güey hasta ahí no parecía estar loco. El vato y aparte era buenísimo para los putazos. El vato boxeador, karateca y no sé cuánta mamada más. Kickboxer, no sé cuánto más. El güey estaba perro para los mandraques. Entonces, intuyo que no le costó mucho trabajo llegar ahí y ganarse la confianza de algunos altos mandos, ¿no? No estuve yo presente, pero mera intuición. Pero bueno, todo este pasado de Juan Carlos se hubiera quedado ahí, nada más, en eso, como una persona pues con conflictos, tal vez uno que otro delito, cosas así. Pero para que todo para que todo explote, falta un ingrediente. Regularmente es una situación que lo somete a altas cantidades de estrés. Esa chispa. La chispa adecuada. ¿Sí? Esa chispa, en este caso, se llamaba Mónica, la cual fue la única mujer a la que amó Juan Carlos. Él se enamoró perdidamente de esta mujer. Mónica lo dejó y me imagino que algo de haber notado en este cabrón que no era normal. Y a partir de ese momento él cayó en una profunda depresión. El vato dice que buscó ayuda, incluso fue a la policía porque la mujer lo dejó y desapareció. Fue a la policía y que los mismos policías se burlan de él. Y que le decían, ya te dejó por otro, güey, no, que ya la tienen por allá bien. Y entonces no ayudó en nada a la condición de un hombre que en ese momento lo único que necesitaba era... la policía de Ecatepec, me imagino. Sí. Policía de Ecatepec, chinguen a su madre, la verdad, ¿eh? Yo no dije eso, fue. Pero bueno. Panacapu. No, hermano, vivo allá. Bueno, entonces les decía que él empezó a escuchar todavía a partir de ese momento con mayor intensidad las voces que lo atormentaban. Él dice que toda la vida ha sufrido de dolor de cabeza. Toda la vida le ha dolido la cabeza. Es algo normal, digamos, en personas esquizofrénicas.
Y toda la vida se le ha aparecido el perro negro. Este perro negro que, curiosamente, algo que le molesta mucho a Juan Carlos, que de hecho lo hace enfurecer, es que le digan que no existe el perro negro, porque él lo está viendo. O sea, ¿Desde qué edad lo empezó, compañero? pues a partir del traumatismo empezaban a aparecer todas las cosas. Su Doraemon. Entonces el güey dice que si él veía a un perro, al perro negro, y decía, no, pues que le voy a dar agüita al perro, de hecho narra ese momento, le voy a dar agua al perrito. ¿A cuál perrito? A ese que está ahí, no hay ningún perrito, y el vato se sale de sus casillas, se encabrona, ¡un pinche perrito! Sí, güey, está hardcore. Entonces, el vato, este perro, a lo mejor sea algo importante, a lo mejor me hubiera gustado escuchar lo que relata Juan Carlos del perro, pero en la entrevista se la corta el imbécil que lo está entrevistando justo cuando Juan Carlos empieza a hablar del perro. Me imagino que va reflejado alguna figura, ¿no? O sea, no No es sé. un perro, no, sino a alguna, no sé, persona. Pues quién sabe, porque se refiere a él como el perrito, o sea, no es como que... Pero es algo bien importante, ¿no? Pero- quiero pensar, bueno, Es importante para él, pero a lo que está relatando don Alex, el perrito no tiene nombre. Si te fijas, no tiene nombre. Es el perro. El perre. El perré. Bueno, entonces ya, igual ya de adulto, resulta que Juan Carlos visitaba muy frecuentemente un bar ahí en Ecatepec, en donde conoció a una mujer de nombre Patricia, que Patricia se convertiría en su esposa. ¿Sí? Nunca la amó, él mismo lo dice, él estaba enamorado de Mónica, y resulta que él la frecuentaba. Patricia cuenta en su relato que ella se sintió atraída por Juan Carlos porque Juan Carlos alardeaba mucho de tener mucho dinero y gastaba mucho dinero ahí en el bar y todo, y él decía que era un asesino a sueldo que trabajaba para la mafia local de Ecatepec. Hasta la fecha la policía no ha logrado determinar si eso era verdadero o falso. No me extrañaría que fuera verdadero, pero no coincidiría con el patrón por el tipo de asesino que fue de trabajar para una mafia, porque él mataba por el deseo de matar a cierto grupo, no a quien le digan que mate. Pero me imagino, quiero pensar que para sus gastos o la vida que Es que el llevaba. vato vendía cosas y todo el tiempo, eso sí, siempre trabajó. Era luchón. Pero, siempre trabajó, eso no hay duda. Y bueno, resulta que en una de las noches en las que este chavo frecuentó el lugar, pues le dijo Patricia pues que fueran y echaran patrulla, ¿no? Y entonces se van, cogen, y Juan Carlos dice que él pensaba matar a Patricia, pensaba que fuera su primera víctima. Ah, pinche mantis. Sí, como abeja reina. O como abeja reina. Sí. El vato ¿Me además, sirves? quería tener relaciones con ella y asesinarla. Pero dice el vato que la pasó muy bien con Patricia, que Patricia... además, el vato dice que odia a las mujeres que tienen sexo y no cobran. Entonces, Patricia le cobró. Cuando el vato le dijo a Patricia cuánto va a ser, ya después de terminar, que ella le dijo, no, nada. Fue por placer. Nada, ajá. La verdad es que estoy muy a gusto contigo y yo quería estar contigo. Y él lo tomó como una ofensa. Ay, güey, no mames. Porque, sí. ¿Por qué? Pues porque está loco. Qué chingo. Entonces, pero dice que le cayó muy bien, platicó con ella después de eso y lo hizo reír, lo hizo sentir muy bien, y dice que hacía mucho tiempo que nadie lo hacía sentir tan bien. Y dijo algo que a Patricia debe estarle calando hasta la fecha. Dijo, se parecía mucho a Mónica. Pues imagínate el dolor de la morra. No, pues el merecido se lo quiere la pendeja. Entonces, bueno, ya por eso decidió no quitarle la vida, porque le recordó mucho a su exmujer, que fue la que realmente amó. Y bueno, vamos a hablar poquito de Patricia, porque Patricia es tan importante en esta historia como el monstruo de Ecatepec. Patricia era una mujer con un coeficiente intelectual que estaba en el límite de una persona normal y la discapacidad intelectual. Ah, sí. Como Lo contrario. No, como Forrest Gump. Igual yo también. Ajá, Sí, bueno, eso también que... se cuenta. No, pues es lo mismo, güey. Ay, Al menos sé más. Al menos ¿Verdad? sé lo que es el amor. No, es el que hace tonterías. Pero, güey. Bueno, entonces esto lo convertía en una persona pendeja,
y sumisa, por lo que resultaba una pareja perfecta para que el monstruo de Ecatepec llevara a cabo sus planes de convertirse. Pero no se diría, Ya. pendeja, ¿no? Es que lo que Era pasa es, pendeja. no, lo que pasa es que asociamos el pendejismo con una ofensa, pero en realidad se describe a personas con un coeficiente intelectual bajo. Ajá. Solamente por debajo de la indecibilidad, que es todavía por Ajá. un coeficiente intelectual más bajo. Sí, de hecho es peor que te digan imbécil de que te digan pendejo. Así es. Cretino, como dicen. Entonces Juan Carlos ya dijo, pues a toda madre está como La puedo manipular, la puedo controlar. para que sea mi cómplice, ¿no? Ujú. Veracruz. Entonces se casó con Patricia, tuvieron 4 hijos, 2 perros, ¿sí? 4 hijos y 2 perros, más el perro negro, sean 3 perros. Y se dedicaban pues a vender ropa, perfumes, de hecho vendían ropa usada de saldos de Estados Unidos, como el arroz. Y vendían, él se dedicaba a pepenar y vender aluminio y cosas así. Entonces, el marco era perfecto porque ¿quién iba a sospechar de una pareja trabajadora, padres de familia responsables y con muchos hijos que mantener? O sea, realmente Sí. No. No estaban dentro del radar donde buscar. Exacto, ajá. Y menos para la policía de Ecatepec, que la verdad, como se van a dar cuenta, no era muy eficiente. Perdón. Porque ahorita no sabemos los nuevos Ya lo escucharon, él lo dijo, La primera víctima de la primera víctima de esta pareja, que fue conocida después como los carniceros de Ecatepec. Oye, perdón por interrumpirlo, pero ¿Otra vez? Sí, otra vez. Pero él solo, sin Patricia, cometió asesinato. No hay registro de que haya cometido asesinato. Ni él ha declarado haber cometido un asesinato. Eso era mi duda. Entonces, pero su primera víctima fue una mujer de 22 años, a la que Patricia convenció de que trabajara en su casa, necesitaba quien le ayudara con las labores del hogar. Intuyo que la otra mujer era menos inteligente que Patricia, porque una persona de clase media, baja, rayando en jodido, ¿cómo va a contratar a una persona para que limpie en su casa? ¿No? Pero bueno, la llevó con engaños, le dijo que necesitaban que trabajara para ellos limpiando, y cuando entró la mujer a la casa, fue abordada por Juan Carlos, quien la metió en el baño, la violó, la degolló, Bien conté yo. ¿sí? La metió al baño, la violó y la degolló, mientras Patricia y sus hijos esperaban afuera de la casa. Cuando terminó de quitarle la vida, la descuartizó, Ah, la madre. la descarnó e hicieron una carnita asada de la que comieron por todo. Ah, la madre. El resto del cuerpo, pues lo había descuartizado, fueron y lo tiraron en un terreno baldío. Les estoy hablando de que esto fue reciente. O sea, esto es reciente de 2008. ¡Oh, la madre, güey! Estamos en 2022 en este programa. O sea, no tiene tanto tiempo. No tiene tanto Ahí tiempo. fue como inició. El terror que sembró el monstruo de Ecatepec duró 10 años. O sea que hasta el 2018, güey, yo me estaba ambientando en los 90 y... No, es que... Güey, es que Este asesino serial es la envidia de los asesinos seriales de Estados Unidos, que son más famosos de su grupo. ¿Por qué? Probablemente por el país en el que fue. pero no el hecho de que sean famosos, güey. No mames, qué monstruo este cabrón, güey. Por eso se llamaba el monstruo. Sí, no, sí, ahora sí que bien ganado como dijiste, güey. Así es. Y bueno, su modus operandi siempre fue el mismo. El vato siempre fue muy ordenado. Siempre fue llevar mujeres con engaños a su casa. Mujeres que fueran dejadas, divorciadas, madres solteras. Porque él decía que las madres solteras no merecían vivir. Porque estaban locos. Agarraba a cierta parte de las mujeres vulnerables y... Ujú. Oye, pero ellos, por decir, en su casa, vivían en un no sé... O sea, Te puedo describir la segunda casa en la que vivieron cuando llegamos en ese momento, pero la primera casa no sé cómo era. ¿Sí? Bueno, entonces siempre llevaban a su casa a las muchachas con engaños de que les iban a vender algo, o de que les iban a regalar algo, o de que les iban a dar trabajo. Y ahí Juan Carlos, casi todas las llevó Patricia a la casa, mientras Juan Carlos hacía las suyas y les quitaba la vida, ¿no? Las descuartizaba, a casi todas las degolló, no a todas, pero a todas las descuartizó y comieron de ellas también. Oye, pero una preguntota, ¿no? ¿Y los morros sabían qué pedo? No sé, yo creo que no sé.
Yo imagino que ahorita ya saben. No encuentro evidencia de ello. Yo creo que sí, porque el nombre de ese güey ha sonado tanto que obviamente tiene... No, por lo que hizo 10 años, güey. Pero qué difícil para una ellos. comunidad de 10 años está súper cabrón. Pero qué difícil para ellos saber que ellos comieron de Sí. personas. Debe ser, esos chamacos deben estar bajo tratamiento psiquiátrico, intuyo, no sé. Bueno, Espero que no les haya afectado. el resto de los cuerpos, lo que les sobraba, que ya no se comían ni nada, en su mayoría lo tiraban en terrenos baldíos, regados. O Juan Carlos, cuando salía a hacer sus recorridos con su carrito a pepenar, Tiraba ahí. se iba tirando, se llevaba bolsitas, se iba tirando en alcantarillas, terrenos y todo para que no pudieran reconocer los cuerpos. No encontrarlos, vaya, ¿no? Pues, No, sí los encontraron. eventualmente. Puede que encontraran una manita, un dedito, pero de quién es, quién sabe. Entonces, también el monstruo desarrolló una mentalidad de tiburón, digna de Shark Tank. El vato empezó a vender los cráneos y algunos otros restos como fémures de sus víctimas a un santero que le decían el Pons, no el Bones, el Pons. Y ahí les llevaba los restos. Dice Juan Carlos que a una mujer le ganaba $90, el máximo que le podía ganar con el Bones. O sea, imagínate como para traficar desechos humanos, ya sean huesos o lo que tú quieras, para santeros, o sea, se me hace hasta barato, güey. Por el tipo de... A lo mejor por la localidad y todo el pedo. No, y aparte, ¿qué tan barato, qué tan caro le puedes vender a un vato que te dice, no, pues si no, no te lo compro, a ver a quién se lo vendes? O sea, ¿es eso nada? Sí. O ¿es eso o te quedas con el problema de no saber cómo te deshaces de eso? La alcantarilla, como lo hacías, ¿no? Pues un cráneo. Sí, pero ya no olvides que una persona conoce tu secreto. Aparte. Pero mira, se lo hubiera aventado. Yo hubiera tenido coches y se lo hubiera los coches. Yo no hubiera hecho nada de lo que hizo Juan Carlos. Eso habla de la inestabilidad mental De esta persona. Ajá. Bueno, su segunda víctima fue una adolescente que era adicta a los solventes. Patricia la llevó a su casa con el pretexto de que le iban a regalar. No, de que le iban a llevar dinero en comida. A dar dinero en comida. Yo también pienso que hubiera sido mejor decir, pues te voy a dar una botella de resistol, ¿no? O tine, Más barato. algo. Pero no, dinero en comida, entonces fue la muchachita. Y ahí, en cuanto entró, nuevamente la metieron al baño y Juan Carlos la sometió. La violó. Diablos. La viviseccionó, no más. Mientras Patricia y sus hijos esperaban en otra habitación de la casa. Por eso te digo, no sé si se dieron cuenta o no sé si estaban demasiado pequeños o no sé. Pero déjalo sacar al patio, Sí, como dijo. pero estaban en otra habitación. En otra. Ajá. O sea, como quiera, grita y... Sí, el grito, no, a la mejor. Ajá, o sea, a fin de el cuentas forcejeo, tiene que escucharse algo, ¿no? Pero igual no sé qué tan grande era la casa o no sé. Sí, o qué tan eficiente. Bueno, es que para violar y hacer todo eso, pues es inevitable, ¿no? Sí, No sé el proceso, pero... No, pero los gritos, ¿no? esa vez Patricia se quejó del cochinero que dejó Juan Carlos en el baño. Y a regañadientes pues limpió, terminó de limpiar, pero era tan, ¿cómo les diré? Tan carente de importancia lo que acababa de hacer para ellos, que pues después de limpiar se puso a cocinar e hizo la carnita de la muchacha con chilito. Pues con el simple hecho de no Con chile. porque ensució más de lo normal. O sea, no sé qué habrá sido, ¿viste? Más de lo normal, güey. Lo que pasa es que yo me imagino que al irlas descuartizando, pues le va cortando poco a poco, entonces todo va a quedar en el cochino en el mismo lugar. Pero al diseccionarla, pues imagínate el cagadero que se hace. Cierto. Literal. Sí. De hecho, sí. Bueno, en el 2015, fíjate ya todo lo que viajamos, se mudaron de casa. Y en ese año, porque al principio no eran tan continuos los asesinatos, fueron siendo cada vez más constantes. ¿Sí? Eran más espaciados al principio. Sí. Llega el 2015, se mudan de casa a una casa que después sería conocida como la Casa de los Horrores, en Ecatepec. E invitaron a esa casa a una antigua vecina que tenían pues de la otra casa de la misma ciudad. Diablos, Va la vecina, se ponen a pistear, cuando la ponen peda, entre los dos abusan de ella. También Patricia participó del abuso. Juan Carlos la violó, la decapitaron y se la comieron. Una vez más. a la madre. No dice qué platillo prepararon con ella, pero como ya vean que iba alcohol, pues yo intuyo que pudieron haber hecho unas hamburguesitas al whisky, no una cosa así. Ya estaba marinada, total. ¿Qué más da? Sí,
Y uno de los crímenes, fueron muchos crímenes en ese, de 2015 a 2018, que fue cuando terminó, fue cuando como que se aceleró todo. Por eso los torcieron. No, ahorita vamos a ver por qué nos torcieron. ¿Se acuerdan que les dije que Patricia no era muy inteligente? Uno de los crímenes más aberrantes que llegó a cometer este hijo de su chingada madre se trató del asesinato doble de una mujer y su niña de 10 años. Así es. Primero, bueno, ya que las tenían en la casa, violaron a la madre, la asesinaron. Fue Juan Carlos y la tiró en un terreno baldío los restos. Regresó para luego proceder a hacer lo mismo con la niña. De 10 años. A la niña sí se la comieron. Era carne más tiernita, intuyo yo. Entonces a la mamá no se la comieron porque tenían ahí a la niña. Desgraciados. No, hijos de la chingada. Pero otro crimen pues casi igual de terrible, porque no fue la única madre e hija que asesinaron. ¿Se acuerdan de la vecina que les dije, no? Que invitaron, y la ex vecina, pues invitaron a la hija, que era una adolescente que tenía problemas con las drogas, ¿sí? Y también tuvo el mismo destino que su no madre mames, güey, neta. y que el resto de las víctimas. O sea, que eran malditos. Eran unos malditos para ahora sí que tener la habilidad. Juan Carlos Hernández es el modelo que les pone que puso la vara muy alta para cualquier otro asesino serial, incluidos los anteriores. El vato era un hijo de la chingada. Pues es que, bueno, sí. O sea, está bien. Yo he escuchado de otros asesinos y que inclusive han cometido asesinatos mucho más inteligentes, inclusive que a las mismas víctimas las han secuestrado hasta 2 veces. ¿Sí? O sea, así lo hay, pero güey, imagínate el sadismo que tenía. Yo digo que por eso es más güey, que se lleva el nombre de monstruo, güey, porque sí, era un sádico. Era un terror verde no, pendejo, Terror verde era un sádico, es un sádico ese cabrón. ¿Todavía vive en la casa? Sí. Bueno, llegamos a 2018, que es el año del clímax de la historia. En ese año, el 6 de septiembre, para ser exacto, se reportó la desaparición de una mujer de nombre Nancy Noemí Huitrón y su bebé de 2 meses. No mames. Sí. ¿Te sonó el nombre? Sí. Sí. A mí no. La historia, más que nada. Es que fue lo que más sonó. Sí, son muy fuertes. A ver. Nancy había quedado de venir a comer a la casa de su madre en la tarde, pero nunca llegó. ¿Sí? Su hermana Guadalupe pasó por la escuela de las hijas de Nancy y las vio allá afuera y dijo: ah, cabrón, pues nunca pasó por su mamá por ustedes. No, pues que no, pues vámonos. Sí. Se las llevó. Trataron de localizar a Nancy llamando a su celular, pero para empezar no daba línea, y cuando trataron de entrar a WhatsApp ya no tenían ni imagen de perfil ni estado. Entonces obviamente lo habían manipulado, simplemente no, o sea, alguien borró los datos de ella, ¿sí? Entonces pues era imposible localizarla, pero esto mismo fue lo que alertó a la familia. Dijeron: ah, cabrón, no es normal que haya eliminado sus datos, que no haya llegado por sus hijos, que no esté ella ni el bebé. Entonces van a la policía. Los policías, pues ya sabes que escriben todo ahí en Ecatepec, en su máquina de escribir invisible. Ay, Ecatepec. Y fue mucho a la presión que empezaron a hacer ella y los familiares de las 2 víctimas previas. O sea, las últimas 3 víctimas, sus familias fueron los héroes de la película. Fueron los que metieron la presión, ahora sí que. Fueron los que trajeron a la policía a puro pan y riata. ¿Sí? Entonces, las autoridades al ya pues, tener que investigar el caso, se dieron cuenta de que había algo que la relacionaba a Nancy Noemí con las 2 víctimas anteriores. Las 3 mujeres conocían a una mujer que vivía en Ecatepec y se llamaba Patricia Hernández. Patricia Martínez. Las 3. Entonces por ahí estaba un punto de conexión que iba a ayudar a dar con estos hijos de la chingada. Ahora sí que Patricia era la buscada número 1. La antepenúltima víctima de estos cabrones se llamó Arlette Holguín Hernández. Hay que recordar que estas mujeres
tenían nombre, eran personas reales, Claro. eran esposas, bueno, Madres, hijas, hijas. vecinas, amigas de alguien. Entonces, si nos reímos, no nos reímos de ellas y no nos reímos de su familia, nos reímos de este hijo de la chingada, que no se merece otra cosa. Sí, Y cabe hacer la aclaración muy Sí. pertinente para que no se Sí. caigan malos entendidos. todo nuestro respeto hacia las víctimas. Todo nuestro respeto y nuestras condolencias para las familias afectadas. Así es, que debe ser muy difícil seguir viviendo con el dolor. Así es. Y más que ese cabrón vivo, ¿no, güey? Que sabes que está ahí, está güey. vivo. Que está Pero vivo, ¿no? está recibiendo un castigo, si no justo, es lo más parecido que puede hacer la autoridad mexicana. Ahorita les voy a contar en qué consiste. Bueno, entonces, una de las 3 víctimas, les digo que se llamó Arlette Holguín Hernández, de 22 años. Esta chica era una chica guapa, que era vecina de ellos. Ellos en esa casa en la que se mudaron en 2015, creo que te he dicho que era como un edificio de 2 pisos. Y ellos vivían en el segundo piso, Arlette vivía en el primer piso. Arlette tenía un hijo de 3 años. Una niña, perdón, de 3 años. Dice Juan Carlos, el muy hijo de la chingada y cínico, que una vez iba bajando la escalera y se cruzó la mirada con la de ella. Y dice el vato que hubo química, como si ella supiera que él le iba a quitar la vida. Así lo Madre, güey, ¿qué trastorno tenía? Así es. Pero no fue la única razón por la que la mató. De hecho, él ya había decidido asesinarla porque escuchó por parte de otros vecinos que ella había dicho que Juan Carlos y su esposa eran una pareja de nacos. O sea, sí es cierto, la neta, güey. Que te ofendes. Para él dijo que quien ofendiera a su mujer, no le importaba que lo ofendieran a él, pero quien ofendiera a su mujer no merecía vivir. Entonces, Sí, era su pinche cómplice. entonces el vato, lo poco de hombre que tenía salió ahí en el frente de la mujer, pero realmente no es una actitud muy de hombre lo que hizo, ¿no? Pues como les dije, Arlette vivía en el piso de abajo de ellos, en el mismo edificio. Y había llevado a uno de sus hijos al kinder, y al regresar subió, dejó a su hijo menor, a su niña menor en la casa, y dijo que iba a subir para comprarle ropa a Patricia, porque Patricia le había dicho que tenía algo ahí para ella. Entonces cuando subió, pues ya no volvió a bajar jamás. ¿Sí? La maestra del kinder llamó a la familia de Arlette, porque nadie fue por el niño al kinder. Y fue pues la mamá se llamaba Guadalupe, si no me falla la memoria, se llama Guadalupe. Y ella es de la que fue por la niña al kinder, y pues, ¿qué onda? Entonces llegaron a la casa de Arlette a ver dónde estaba, y encontraron a la niña sola. Y la niña con sus 3 añitos, lo único que pudo decirle, mamá está arriba. Pero ese de mamá está arriba, no le tomaron importancia. Entonces, no pensaron que se refería al piso de arriba. Entonces, cuando llega un oficial de la, fíjate, esto también lo narra Juan Carlos, cuando llega un oficial de la fiscalía a investigar la desaparición de Arlette, se topa con Juan Carlos afuera de la casa y le preguntó por ella. Y Juan Carlos le negó, no la he visto y no la he visto. Y se va. Y dijo Juan Carlos que de haber ingresado la policía a su casa a revisarlo por actitud sospechosa o algo así, la hubiera matado. Lo hubiera matado porque ahí estaba todavía el cuerpo de Arlette. Lo hubiera encontrado ahí. Y es que no eran muy discretos para esconder los cuerpos. Ahorita les voy a describir cómo encontraron la escena del crimen, la casa de los horrores, la policía cuando investigó, cuando dio con ellos. Entonces, si hubieran tomado importancia a lo que dijo la niña, se hubieran evitado 2 homicidios más. El de Arlette ya no, pero los 2 siguientes. Sí. Entonces, bueno, y para colmo de males, todavía tuvieron el cinismo de confesar este par de animales, de bestias, no sé cómo describirlos, que a Arlette la hicieron tamales. Sí, yo tampoco puedo comer tamales desde que leí eso. No sé por cuánto tiempo no voy a poder comer tamales, pero efecto le hicieron tamalitos. Entonces, luego llegó la penúltima víctima, de las que la policía supo que estaban conectadas. Parece que eran las últimas 3. Se llamó Evelyn Rojas Matus y tenía 29 años. Ella desapareció el 26 de julio de 2018, es decir, 2 meses antes, menos de 2 meses antes que la última víctima, Nancy Noemí.
A ella la citaron en su casa para venderle ropa para uno de sus hijos que iba a cumplir años al día siguiente. Yo no sé, o sea, que estos güeyes en el momento que no mataban, o sea, ¿cómo se habría sido su vida? O sea, pues sí, Juan Carlos, güey, con esa necesidad que tenía de estrangular, matar, Extremó muy pocas, ya casi todas las degollar, güey, o sea, esos güeyes entre más prueban, más. Es que te digo, se fue haciendo cada vez más frecuente. Incluso, bueno, ahorita les voy a comentar otra cosa, pero él dice que cada 3 meses él necesita beber sangre humana. Un tipo de vampirismo o algo así. Pues al entrar al domicilio, esta chica, la penúltima chica, Juan Carlos le aplicó una llave de luchador, la violó, la apuñaló, la llevó al baño y ahí también la descuartizó. Y bueno, como les había dicho, Patricia no era precisamente una mujer muy brillante, era como Patricio Estrella, más o menos. ¿Para qué puso de qué? Entonces, Patricia se le ocurrió encender por un instante el celular de una de las 3 últimas víctimas. Gracias a eso es que la policía pudo dar con la localización. No exacta, pero Sí, sabías, ya es que triangulan. Sí. Y sabías que por ahí estaba el queso, ¿no? Entonces, de esa manera las autoridades empezaron a investigar a la pareja porque ya dieron con Patricia Martínez. Y había... Fueron con el área, preguntando en el área, supieron quién era Patricia Martínez y ya la estaban observando. Ya era cuestión de tiempo. Entonces, un día, la mañana del 4 de octubre, salió Patricia y su monstruo, su moco verde, salieron a tirar. Mi monstruito verde me pase, o sea, compa. Salieron a deshacerse de restos de cuerpos humanos que tenían ahí en su casa. Wow, no manches. Juan Carlos llevaba 2 costales con restos y Patricia llevaba una carriola. Entonces la policía, al ver a Patricia con la carriola, dijeron, está el bebé, porque estaban buscando al bebé de 2 meses, que ya tenía 2 meses y casi 3 meses. Estaban buscando al bebé, entonces la vieron a ella con la carriola y dijeron, trae el bebé, ya chingamos. Cuando se acercan a abordarla, el olor, ¡pum! Fétido, no me quiero pensar, ¿no? Putrefacto. El olor. Para los que no han olido, ahora sí que muertos, gente de restos. Todos hemos tenido un perro muerto, ¿no? Entonces, por ahí váyanse. Por ahí. Entonces, los oficiales la abordaron. Bueno, a ella y a él para preguntarles qué onda qué llevaban ahí. Y Patricia, al más puro estilo de Patricio Estrella, dijo, restos humanos, Bob. Literal, sí. Sí fue, sí, tal cual. Ella dijo, llevamos, pero dice que lo dijo con una frialdad, sí, sorprendente, ¿no? Llevamos restos humanos, como si fuera cualquier cosa. Pues ya estaban ahora sí que atorados, a fin de cuentas. Pues sí, que iban a decir, bueno, me quedé en mi bebé, pero es fotofóbico, no le puede dar el sol, así que no lo destapen, ¿no? Bueno, todo apestoso, bueno. Nancy Noemí Huitrón fue la última víctima de esta pareja de hijos de la chingada, la mamá del bebé de 2 meses. El bebé fue vendido a una pareja de malandrines por 15,000 pinches pesos. Pero el bebé fue recuperado por las autoridades. Las prácticas que se hacen de la verdad. Acá también. No sé. Fue recuperado por las autoridades Bueno. y actualmente vive sano con su abuela. Afortunadamente, pues el bebé tuvo el final menos infeliz posible, porque no es un final feliz. Por eso no es un final feliz. Claro que no. Pero qué bueno que se le logró recuperar. Se presume que el monstruo de Catepec y su pareja Patricia Soy una pendeja Martínez asesinaron a por lo menos 20 mujeres de Catepec. Que ellos tienen registrados. 20 es lo que hay evidencia. Pero se sabe que hay muchas partes, hay muchos restos que han encontrado tanto en terrenos baldíos como en diferentes lugares de Catepec, de esa zona, que son fichas de un rompecabezas que no encajan con ninguno. Entonces se presume que puede haber más, pero no han vinculado a nadie más. Claro, como todo asesino, ¿no? Tiene sus intentos. Es que no, deja tú, ahí sí lo lograron en todos los casos que le Sí, pero ya estaba perfeccionado, güey. El modus operandi de ellos estaba Es que desde el principio funcionó, era muy sencillo y funcional. Pues sí, no, aparte de la incompetencia de las autoridades, súmale eso.
Ajá, y somos de que muchas de las víctimas también eran mujeres que andaban metidas en el mundo de las drogas o prostitución. Sí, que no les daban mucho. Y es gente, es gente a la que la policía no le importa. Sí. Sí. Pero a fin de cuentas. Agárrense. Durante el cateo a la Casa de los Horrores, como fue conocida su casa, se encontraron corazones en frascos con formol en un altar a la Santa Muerte que tenían estos cabrones. Restos humanos en 8 cubetas con cemento. Más restos humanos en un refrigerador, que por cierto era un refrigerador que le tenían prohibido a los hijos abrir. Tenían otro refrigerador especial para. Tenían ahí extremidades, vísceras con las que alimentaban a sus perros. Al imaginario no, nomás a los otros dos. El otro comía rosco. El otro le daban sobre. Huevo, sobrecito. Piel, y fíjate que tan bien administrados estaban, que tanto investigaron y supieron qué tanto se podía hacer con un cuerpo humano, porque la piel y la grasa corporal la usaban como abono para las plantas. Es decir, ellos no desperdiciaban nada. Nada. A todos le daban uso. En sí, comentan cómo era su hogar, fuera de lo que encontraron. Yo vi las fotos y las fotos están bien escalofriantes. Pero, sí, pero era un lugar sucio, era un lugar. Pues imagínate. Sí, güey. O sea, no porque el simple hecho de que sean asesinos o que tengan un cierto tipo de sadismo, o sea, que sean. Imagínate cómo puede oler si aparte tenían bolsas de basura con muchos restos humanos que eran las que iban sacando de a poquito para ir regando en el camino. No se fueron a perder, ¿no? Como antes. Sí. Sí, ahí mismo tenían mucha ropa y pertenencias de sus víctimas. Entonces no creo que haya olido bonito, no creo que haya sido una casa bonita, no creo que haya estado muy organizado. Todo realmente tú lo ves y se ve sumamente tétrico. Yo vi las fotos y es asqueroso. Es más, me pueden tratar en la edición incluir unas imágenes. Sí, claro. En este momento que estoy diciendo es. Bueno, Juan Carlos, el monstruo de Catepec, hizo unas declaraciones perturbadoras que les voy a leer a continuación, pero que nos dejan ver perfectamente bien el tipo de persona que era, y por qué y por qué no logra distinguir entre el bien y el mal. Él puede distinguir entre lo que es lícito y lo que es ilícito, pero no todo lo que es ilícito es malo necesariamente, o no todo lo que es lícito es bueno. Sí. Él sabía que estaba infringiendo la ley, por eso no quería que lo agarraran, pero para él no estaba haciendo nada malo. Bueno, vamos a leer las frases. Una dice: prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 1000 veces que coman mis perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí. Pinche odio, güey. Era puro odio lo que tenía este vato. Y un sentimiento un sentido de responsabilidad bastante retorcido, ¿no? Porque pues de ahí alimentaba a sus hijos, a sus perros. Al fin de cuentas está... Imagínate los hijos al momento que tuvieron de la manera de saber, comimos carne humana. Es lo que te estaba diciendo hace rato, olvídate el trauma. Está muy cabrón. Y se me va a revolver toda la panza. Otra dijo: que coman mis hijos a que coman en otro lado, mejor mis hijos. Que coman mis perros a que coman en otro lado, mejor mis perros. No desperdiciaron nada ese pinche Juan Carlos, Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Refiriéndose al momento en el que lo dejó Mónica. Pinche Mónica, ¿ves todo lo que provocaste? Chingada. Y Mónica nunca quiso matarla, nunca quiso... No se sabe nada de Mónica. Nomás a lo que él cuenta. Lo que él cuenta es que lo dejó. Hasta ahí se sabe. ¿Y de la mamá de él? No, ya tampoco. No hay gasto. Otra frase que dijo: yo estoy bien, no estoy mal. Lo que hago está bien, patrón. Porque él, la psicóloga y los policías, todo le dice patrón. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando al mundo nada más de porquería. Yo estoy totalmente sano y bien. Así. Dice: mi papá estuvo ahí de mandilón con ella y mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo y yo viendo todo. ¿Y cómo iba a defender a mi papá si no podía? De ahí yo dije: ni una pinche vieja me va a patear el culo jamás. Pinche señora, también la cagó, mami. Güey, es que imagínate ver ese comportamiento de tus padres. Está muy cabrón. Como haya sido, ¿no? La mamá fuera la violentada o el padre el violentado, o sea, no es sano. Está muy cabrón. No es sano. La más fuerte declaración que hizo es la que les voy a leer ahorita. Está cabrona. Dice así:
No creo salir de esta, pero si salgo, voy a seguir matando mujeres. 1, porque a veces no me deja dormir esta madre, refiriéndose a las voces en la cabeza. 2, por el odio que les tengo. Y 3, porque sigo teniendo necesidad todavía. De sangre. ¿No? Se refiere a la necesidad de mantener a su familia. O sea, el vato lo veía como algo, un trabajo y una manera de llevar alimento y sustento a su casa. O sea, está bien loco. No, pero en primer, o sea, sí es cierto, fíjate, en que lo puso en segundo plano sobre encima de su necesidad de matar, necesidad de matar. Ajá. Quiero pensar, o sea, pero imagínate la necesidad, ¿será como la ansiedad de una droga, güey, querer matar? Pues yo creo, no sé. La verdad no sé. No sé cómo relacionarlo, ¿no? Pues no, ni yo. Actualmente, para este año 2022, la pareja de carniceros de Catepec se encuentran bajo arresto. Enfrentan una condena de 327 años. Y es lo que va hasta ahora. Porque la condena podría aumentar si se logran comprobar exactamente más casos y van vincularlos con más casos. Sí, Ya igual le viene valiendo madre si le ponen más casos o menos casos, ya no sales. vaya, pero las familias es algo tranquilo. Pero mira, qué bueno que le pusieron las condenas, vamos, por separado, por así decirlo, porque cuántas veces hemos visto que por cometer varias veces el mismo crimen, le dan la misma cantidad de tiempo si lo hace una vez o si lo hace 10. Sí. Y en este caso todo fue afortunadamente separado para lograr ponerle prácticamente una cadena perpetua y asegurarse de que no pueda. Pero no bien, no. Con 1 o 2 asesinatos de la manera que los hizo, no sale, güey. O sea, no sales. Pero malo que no hay pena de muerte en México, güey. Eso. O sea, sinceramente. Porque aparte tenemos que mantener al hijo de su chingada. Sí, claro, nos cuesta. Para ese tipo de personas debería existir la condena de muerte. Mira, afortunadamente no está viviendo muy feliz, porque en la celda en la que está solamente puede salir una vez al día y lo vuelven a encerrar. No tiene contacto con nadie, no tiene comunicación con nadie. Él está totalmente aislado como ser un criminal de alta peligrosidad. En su locura, ¿tú crees que eso sea un castigo? Por supuesto que sí. Sobre todo porque él siente la necesidad de alimentarse con carne humana y con sangre humana cada 3 meses, como lo había dicho. A lo cual Patricia le mandó decir que se haga cortadas en sus dedos para que pueda estarse alimentando cada 3 meses. O sea, que solo que corte los dedos. Sí, es lo que corte su propia sangre. Es que mejor se coma, se traga el cabrón. Sí, sería lindo, ¿no? Sí. Que se haga unos huevitos con chorizo, ¿no? Y bueno, esta fue la historia, la escalofriante historia real de el monstruo de Ecatepec. La verdad me quedé bien sorprendido. Está Te quedó muy chingona, güey, la historia. gracias. La cortesía de Juan Carlos Hernández. Maldita chingada madre, pinche Charlie. El crédito es todo suyo. No, pero la verdad está muy buena. Creo, no la había vuelto a escuchar, yo lo escuché en noticias. Es que en su momento lo escuchamos todos en las noticias, pero la mayoría de la gente ya se lo olvidó. Sí, a mí, de hecho no me acuerdo. ¿Ah? Sí, algo así estuve escuchando. Habían agarrado a alguien porque prendieron el teléfono muy inteligentemente. Por ver flachazos, por Oye, pero pues porque tomémonos una selfie con el celular de la víctima. Sí, no fue muy brillante, entonces gracias Patricia. Realmente el crédito fue de ella se encargó de prácticamente todo. Muy chingona historia, volvemos a repetir, nosotros tratamos de contar la historia de la mejor manera sin ofender a familiares ni a víctimas. Además, es una manera de homenaje hacia ellas. Entonces, y bueno, si tienen un relato, una historia que quieren que contemos aquí, hay que recordarles que nos escríbanos en la página. Ya sea en la cuenta de alguno de nosotros 3 vía Twitter, lo pueden hacer por inbox, o lo pueden hacer directamente en la página de Misterios a la Orden, vía inbox, o igual lo pueden contar o solicitarlo ahí en los comentarios, o aquí en los comentarios de aquí en la cajita, aquí en el video. Igual, si les interesa algo, no, pues quiero que hablen del monstruo de la Laguna Verde, aquí es madre, todo. Investigamos. Sí, si hay alguna historia que quieran que sean contado, alguna personal, háganos saber, pues la vamos a respetar ahora sí que como va niño. No, de juntarse varias historias breves, podríamos hacer un programa especial. Sí. De nada más relatos de ustedes. Así es. Puede ser con su nombre o puede ser anónimo si lo hacen vía inbox.
Ahí están abiertos nuestros correos y bueno, también lo que está abierto es la puerta, así que vámonos a la Mira, porque Aquí, Sí, y esto fue... Misterio a la hora. ¡Uy!